Nuevamente le damos la bienvenida a las personas que han ingresado a nuestro webinar de mitos y realidades de Linux en el 2020. Algunos temas a tratar va a ser la historia de Unix, GNU y Linux. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema operativo de Linux y con otros? La vigencia del estado actual de Linux, la posición que tiene Linux frente a otros sistemas operativos, la remuneración y demanda actual con respecto pues a los profesionales, por qué es recomendable poder hacer este tipo de capacitaciones de Linux, cuáles son los casos de éxito y cómo se está manejando el tipo de tendencias de computación ahora pues en la actualidad. Nuestro docente, la persona que se va a encargar de darles este webinar, de dirigir, es José Flores Gaitán, que también va a ser la persona que nos va a acompañar. En este diplomado es un ingeniero de desarrollo de software con más de 12 años de experiencia en seguridad informática y administrador de sistemas operativos. Tiene más de 5 años como consultor en seguridad informática también en el sector financiero, público y académico tanto en Colombia como en Ecuador. Conferencista y docente universitario para diferentes eventos a nivel internacional y nacional, y además de todo está certificado en Ethical Hacking y ETSA. Voy a dar paso al profesor José para que nos pueda brindar la información con respecto a los mitos y las realidades en Linux en el 2020. Mi nombre es José Flores, como nos estaba comentando la compañera. Digamos, yo soy la persona que voy a estar dirigiendo todo el tema del curso enfocado a lo que es Linux. Y en este momento pues vamos a iniciar todo lo que es esta presentación acerca de lo que son mitos y realidades de Linux en el 2020. En este momento lo que vamos a ver son temas iniciando un poco desde la historia de cómo o de dónde nace Linux y llegando un poco como a cuál es el estado actual del sistema operativo como tal. Entonces, permítanme, ya voy a poner la presentación. Bueno, entonces, iniciamos un poco con este tema. Básicamente, la historia de Linux inicia más o menos por los años 80, donde comenzó todo lo que era una parte esencial de Linux, que es el proyecto GNU, que es desarrollado por el señor Richard Stallman, donde pues digamos que eso es referente a lo que es todo el tema es referente a todo lo que es el tema del movimiento de software libre. Todo lo que tiene que ver con GNU Linux y todo ese tipo de cosas está muy orientado a este tema, a lo que es el software libre como tal. En software libre vamos a encontrar una gran cantidad de elementos que hacen parte de lo que es nuestro día a día en el trabajo, dentro de todo lo que es informática, tanto desde el desarrollo de aplicaciones como todo aquello de redes y todo eso. Vamos a encontrar mucho software que es GNU, que es libre. Cristian. Profe, qué pena, dejó de compartirse la presentación. Es que no sé si será como un problema como de conexión o... Si quieres, envíame la interna y yo la comparto y tú tomas el control de la presentación. Listo, acá la tengo otra vez, creo. Ahí ya la recuperé nuevamente. Sí, correcto, ya está cargando, profe. Vale, perfecto. Entonces, como les venía diciendo, es un tema que está muy relacionado con lo que es el software libre. De hecho, la gran mayoría de personas cuando hablamos de Linux, siempre hablamos no solamente de Linux, sino de GNU Linux, que básicamente es como el nombre correcto a lo que es el sistema operativo como tal. Entonces, fue justamente por el año 1991 donde ya se lanza lo que es el kernel, que es lo que puramente llamamos Linux, que fue creado por el señor Linus Torvalds. Entonces, posteriormente se realiza, digamos, la integración de estos elementos y aparece lo que conocemos como hoy en día como GNU Linux,
que es básicamente el sistema operativo del que vamos a estar hablando durante este ratico. Entonces, como para entender un poco qué es lo que les estaba comentando ahorita, GNU Linux son dos componentes básicos. El kernel, que haciendo como la analogía con un vehículo, por ejemplo, sería más o menos algo así como el motor, que es la parte principal del sistema operativo como tal, y el resto de partecitas que tendría el vehículo serían los programas, aquellos que hacen parte de este software libre. Una de las filosofías en la mayoría de sistemas de software libre es que estos programas no tengan ningún tipo de propiedad, digamos, de costo ni nada de este tipo de cosas, que no sean sistemas, digamos, que tengan ciertos derechos, sino que sean de uso libre para la comunidad. Un ejemplo muy clásico es, por ejemplo, el MP3, la música MP3 que tiene, esos códecs tienen ciertos derechos, e inicialmente cuando uno utilizaba una distribución del sistema operativo Linux, pues tenía que autorizar el uso de ese tipo de códec para la distribución como tal, no venía por defecto como tal en la distribución. Entonces, es básicamente esto. Entonces tenemos una capa que es el kernel, que es la que se encarga de todo lo que es la comunicación con con el hardware de la máquina que estamos utilizando, y sobre este tenemos una capa interesante de muchísimas aplicaciones y de servicios y de artefactos que nos sirven para que el sistema operativo funcione en su totalidad. Entonces, ¿esto cómo funciona? Básicamente Linux es un conjunto de recetas. Esas recetas nosotros las llamamos distribuciones, donde uno dice, listo, ya tengo el kernel, ahora voy a comenzar a agregar todas estas ingredientes que yo quiero para mi sistema operativo. Eso hace que Linux sea un sistema operativo totalmente personalizable, sobre el que yo puedo tener un control muy grande. Yo puedo tener una distribución Linux súper pequeñita, eh, que tenga solamente las cosas más básicas instaladas para sacar el mayor rendimiento de una máquina, o puedo tener una versión con, digamos, con muchísimo software y con muchísimas cosas que me ayuden a dar soporte a todo aquello que yo esté necesitando. Entonces es como una receta que yo genero. Por eso existen lo que son las distribuciones. Entonces tenemos distribuciones muy importantes como Debian, como CentOS, como Red Hat, todo este tipo de distribuciones que ustedes de pronto ya han escuchado. Son básicamente diferentes recetas que se han ido dando y que se han ido consolidando. Algunas de ellas son recetas mejoradas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, Ubuntu es una receta mejorada que se basa en Debian, y a su vez hay una receta que podríamos llamarlo así, que es Linux Mint, que es basada en Ubuntu, que a su vez está basada en Debian. Entonces, es como un conjunto de ingredientes que se van añadiendo o se van quitando de acuerdo a las necesidades de cada uno de los usuarios. Sistemas que son muy estables y que nos permiten tener un sistema operativo muy adecuado a cada una de nuestras necesidades. Siempre existe como una rivalidad entre las personas que utilizamos Linux y aquellas personas que utilizan otros sistemas operativos. Pero realmente después de que uno ya lleva mucho tiempo manejándolo, pues uno se da cuenta que básicamente el uso de cada uno de estos sistemas operativos, más que de pronto ser algo chévere como por gusto, yo creo que es más algo que se va adecuando a las necesidades de cada quien. Yo personalmente trabajo seguridad informática, y en seguridad informática utilizar GNU Linux es totalmente esencial. No es posible realmente trabajar seguridad informática como tal desde el punto de vista de hacking ético, sin tener conocimientos de Linux, al menos para ciertas cosas básicas, pero realmente es imprescindible utilizar Linux en esta profesión. Entonces, es más de acuerdo a los gustos. Hay ciertas profesiones sobre las cuales realmente se complica mucho el uso de un sistema operativo Linux, por ejemplo, para diseñadores gráficos, ya que la mayoría de herramientas que utilizan no tienen soporte como tal en sistemas operativos Linux. Entonces, sí es como un tema de necesidad. Sin embargo, durante la charla vamos a ver que pues muchos de estos de todo lo que nosotros conocemos hoy en día, casi que
un altísimo porcentaje, no, me atrevería yo a decir que un 90% de las cosas que nosotros interactuamos hoy a nivel de informática tienen su base por allí en algún lado en Linux. Entonces, es la forma en que funciona. Ahora, ¿cómo funcionan estos ingredientes que llamamos acá como la receta? Entonces, digamos que tenemos un ingrediente que puede ser el software que nos ayuda a manejar los archivos. Tenemos otro ingrediente que es, por ejemplo, el navegador. Tenemos otro ingrediente que es aquel que nos permite, digamos, la parte de imágenes, incluso de ofimática. Son una serie de programas que son desarrollados por una comunidad. Linux, al ser un sistema operativo libre y digamos, que sea del movimiento de software libre, esto tiene una gran filosofía y que a mí me parece muy chévere, y es que es software que es desarrollado no por una persona o por una empresa como tal, sino que es desarrollado por la comunidad. Entonces existen repositorios donde podemos ver el código fuente de cada uno de estos proyectos y podemos participar en ellos de manera proactiva, ayudando a cerrar issues o aportando nuevas funcionalidades. Incluso muchas veces el mismo software que estamos manejando en el momento en Linux nos permitiría generar esas nuevas funcionalidades como tal. Entonces, es lo más interesante de Linux, y es que como tiene una comunidad gigantesca a nivel mundial detrás que genera cosas cada día que le dan soporte a diferentes temas, esto hace que Linux se vaya como especializando en ciertos, digamos, en ciertos temas. Uno de esos temas, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, el tema de educación. Hay distribuciones de Linux que están enfocadas netamente al tema de educación. Hay otras distribuciones que están enfocadas al tema, por ejemplo, de Internet de las cosas. Hay distribuciones que están enfocadas a seguridad informática. Por ejemplo, muy famosa la distribución Kali Linux, que pues es ampliamente utilizada por todos los que trabajamos en seguridad informática. Y pues digamos que es muy chévere poder tener dentro de nuestro sistema operativo ya preinstalado una serie de elementos que son muy útiles para nuestra profesión como tal. Entonces, eso es lo que nos genera a nosotros estas recetas, que básicamente no las podemos tener en otro sistema operativo. Normalmente cuando uno instala otro tipo de sistema operativo, pues tiene que comenzar a instalar aquellos programas que requiere y todo eso, pues digamos que eso también requiere ciertos esfuerzos y todo. Entonces, pues es como lo más interesante. Ahora, eso más adelante vamos a ver que también tiene unos contras. La idea es que hablemos tanto de aquello que es chévere de las distribuciones y del sistema operativo, como de aquello que de pronto no es tan chévere de parte de la comunidad y todo. Entonces, Linux tiene muchas ventajas. Yo pensaría que la más importante es que es de uso libre, que es gratuito, en la mayoría de casos. Hay ciertas distribuciones que tienen un costo, pero no es tanto sobre el sistema operativo como tal, sino por todo el soporte de un servicio que gira en torno a esta distribución, que es lo que sucede, por ejemplo, con los casos como Red Hat. Pero el sistema operativo, si uno desea utilizar un sistema operativo Debian, por ejemplo, para un servidor que va a utilizar en nube o algo para un proyecto, pues esto no tiene ningún costo. Realmente esto es una ventaja grandísima frente a otros sistemas que tienen unos costos añadidos que son importantes. Lo que les decía ahorita, posee una comunidad muy grande, una comunidad interesante que genera proyectos cada vez y personas que están dispuestas añadir funcionalidades a cada uno de esos proyectos, lo que hace que la variedad sea muy grande respecto a todo aquello que nosotros podemos utilizar de Linux. Puntualmente, en carreras como la mía, que ha tenido un enfoque también en seguridad informática, uno puede ver herramientas que van saliendo casi que todos los años y que de pronto van reemplazando otras que de pronto se quedaron un poco rezagadas en su desarrollo, pero siempre tenemos herramientas muy interesantes, muy poderosas que nos permiten mejorar las condiciones sobre las que estamos trabajando diariamente. Eh, También podemos encontrar versiones de software libre prácticamente para cualquier programa. Lo que pasa es que en algunos casos las versiones que encontramos pueden ser mejores que las de, por ejemplo, las versiones que encontramos en Windows, o pueden ser versiones que no sean tan funcionales, como es el caso de OpenOffice, que la mayoría de personas tienen un problema con cuando se enfrentan a un OpenOffice después de venir de un Office que es un software muy completo,
y digamos que es un poco difícil. Sin embargo, este tipo de dificultades se van solucionando ahora que tenemos estos mismos servicios en la nube. Entonces, digamos que si yo utilizo mucho Office de Microsoft para mis informes o para realizar algún tipo de documentos, pues ya no tengo tanto problema que no tenga un soporte nativo en Linux, en GNU Linux, sino que ya puedo utilizar la versión de la nube y puedo trabajar sobre ella y allí pues digamos que me encuentro con un entorno mucho más familiar al que ya tendría en una versión libre. Entonces digamos que son diversas opciones que nos vamos enfrentando, son estas opciones las que nos permiten decidir si optamos por esta o por esta otra herramienta. Y también tiene algo muy interesante. Hay, hay una tendencia a creer de que el software en Linux es supremamente difícil de instalar. Antiguamente, para uno instalar un software en Linux tenía que ejecutar una serie de comandos sobre la consola, la configuración, las dependencias, una serie de cosas que son propias del sistema y realmente era difícil instalar un software. Sin embargo, hoy en día tenemos algo muy similar a lo que son las tiendas de aplicaciones en sistemas, por ejemplo, como los móviles, que ya nos permiten simplemente en un buscador colocar el nombre de la aplicación que necesitamos y le damos instalar y automáticamente él por debajo resuelve dependencias y una serie de cosas muy interesantes. Entonces allí encontramos que el software se ha vuelto muy sencillo, que ya tenemos versiones sencillas de encontrar para todo este tipo de cosas y digamos que se nos acomoda si la distribución que estamos utilizando no viene justamente ya prediseñada con todo este tipo de necesidades que nosotros necesitamos cubrir. Ahora, Linux es muy popular en servidores, tiene un alto porcentaje, ahorita lo vamos a ver, y es justamente porque aparte de todo esto que les estoy contando, Linux es un sistema que es muy estable. Yo personalmente que utilizo Linux como desktop también, yo puedo instalar un Linux y durar 2, 3 años con este sistema instalado y pues me sigue funcionando prácticamente igual que el día que lo instalé. La velocidad del sistema sigue siendo la misma, pese a las actualizaciones y todo, digamos que no hay un cambio significativo en el rendimiento de la máquina como tal. Sin embargo, esto, digamos que para otros sistemas operativos sí es un problema, porque a medida que, digamos que es como una forma de envejecer diferente. No, no, a medida que uno va utilizando otros sistemas operativos, ellos se van poniendo lenticos, van requiriendo que se les haga más mantenimiento y ciertas cosas. Entonces, digamos que también es una ventaja muy interesante y se ve muy en lo que es el tema de los servidores, donde incluso yo ni siquiera necesito tener un entorno gráfico para administrar mi servidor. De hecho, ni siquiera es recomendable hacerlo, sino que yo por mediante una consola, pues digamos, puedo hacer toda la gestión de mi servidor y de esa manera aprovechar todos los recursos que tengo en él para poder hacer uso pues una inversión mucho más inteligente respecto al costo-beneficio. Mm, Eso es justamente a lo que se refiere tener un alto rendimiento con el hardware. Allí hay unos datos que son importantes y es que no todo el hardware tiene soporte para los sistemas operativos Linux. Uno de los casos que hace un tiempo era muy fuerte eran las tarjetas de video y algunas tarjetas de red inalámbricas que eran sumamente difíciles de configurar en sistemas operativos Linux. Hoy en día, digamos que el soporte ya está mucho más fuerte. Para este año, para 2020, con toda tranquilidad, se puede decir que casi cualquier tarjeta de video, al menos de Nvidia y estas marcas que son fuertes, pues se pueden configurar fácilmente. Yo de hecho, contrario a lo que muchas personas piensan, puedo jugar tranquilamente desde mi Linux con hacer uso de los videojuegos, no de todos, pero sí al menos de algunos que son muy populares, directamente de manera nativa en mi sistema operativo Linux. Entonces, pues también es muy interesante. De pronto allí sí encontremos algunas variaciones de rendimiento, donde seguramente tienen un poco más de rendimiento los controladores que están desarrollados para sistemas, por ejemplo, como Windows, donde el desarrollador, el fabricante de las tarjetas de video, pues pone un poco más de énfasis porque la cantidad de personas que las usan a nivel de escritorio pues son muchas más. Pero, de todas maneras, Linux, a pesar de la poca cuota de mercado que tiene a nivel de desktop,
sigue teniendo un soporte muy interesante y sigue siendo muy versátil frente a todo este tipo de cosas. El tema de las distribuciones especializadas, lo que les comentaba ahorita, básicamente yo puedo tener, hay colegios incluso que adoptan distribuciones de Linux para su enseñanza como tal, porque vienen con una serie de herramientas educativas de matemáticas, de diferentes áreas del conocimiento, que simplemente es instalarlos en los computadores y que aparte de ello, de que ya vienen con toda esta información interesante, pues también aprovechan mucho los recursos de máquinas, digamos, antiguas, de máquinas que no tienen mucho poder de procesamiento. Entonces esto pues le queda muy bien a algunos colegios, por ejemplo, porque aprovechan sus máquinas que no son tan nuevas y al mismo tiempo obtienen una herramienta que les permite dar a sus alumnos una serie de herramientas, valga la redundancia, para que ellos puedan estudiar de manera mucho más eficiente. Frente a esto hay muchos modelos de negocio. Yo he conocido personas que se han dedicado justamente a llevar estas herramientas libres. El movimiento de software libre tiene esa gran ventaja y es que yo puedo tomar un software de estos que es libre, por ejemplo, una distribución educativa, llevarla a un colegio y venderla y yo no tengo que pagarle a nadie por el licenciamiento. Simplemente yo lo que estoy vendiendo allá es el soporte y la gestión que yo hago frente a esta distribución para que ellos la puedan utilizar. Lo que estoy cobrando no es el costo del sistema operativo, sino mi trabajo para adecuar este sistema a las instalaciones o al modo de educación del colegio. Entonces, trae modelos de negocio que también son interesantes alrededor de todo lo que es el software libre también. Es un sistema muy estable y hay un tema es que es mucho más seguro que otros. Acá hay un mito y es que hay muchas personas que piensan que para Linux no existen virus. Eso es un mito y es falso totalmente. Sí existen virus para Linux. Lo que pasa es que al ser un sistema de escritorio que tiene poca, digamos, poca proporción en el mercado a nivel de escritorio, a nivel de usuario final, pues digamos que los atacantes no se esfuerzan en desarrollar virus porque pues es una cuota de mercado muy pequeña la cual atacar. Pero sí es posible que algún tipo de virus desarrollado para Linux nos pueda infectar, sobre todo cuando estos virus están enfocados a servidores como tal. Listo. Desventajas que tiene Linux. Tiene una curva de aprendizaje un poco más amplia que cualquier otro sistema operativo. Hay muchos procesos que se realizan directamente sobre la consola y eso hace que sea un poquito más difícil para las personas entender o aprender cómo funciona todo el sistema como tal. Entonces, allí hay una dificultad. Hay otros sistemas operativos que son muchísimo más gráficos. No posee soporte para todos para todo el hardware que existe. Digamos que es difícil que los fabricantes tengan en cuenta siempre estos, digamos, el soporte para estos sistemas operativos. Entonces, pues allí siempre nos encontramos con un problema. A nivel de escritorio es muy poco utilizado. Ahora vamos a ver que estamos hablando cerca del 1% de las personas en el mundo utilizan Linux, lo cual es muy poquito, pero pues de todas maneras siempre hay una comunidad interesante respecto a él. Y algunos proyectos son abandonados por la comunidad. Lo que les decía ahorita, el software libre tiene ese tipo de desventajas y de ventajas. Una ventaja es que tiene muchísimas personas que están colaborando en el desarrollo de una aplicación, lo cual puede hacer que la aplicación sea mucho más poderosa que una que sea desarrollada por una empresa. Pero también existe el caso contrario y es donde los desarrolladores pierden interés y la comunidad pierde interés por una herramienta y finalmente la herramienta es abandonada y no vuelve a tener ningún tipo de soporte. Y hay personas que de pronto era la herramienta justa que le solucionaba alguno de sus problemas y se quedan sin esa herramienta que puede ser muy valioso o se quedan con una herramienta en una versión que ya no tuvo ningún tipo de mejora ni nada como lo pueden tener las herramientas que son de pago. Pero pues es un caso particular que no sucede muy a menudo, pero también sucede. A nivel de sistemas operativos de escritorio, efectivamente Windows tiene
tiene prácticamente toda la cuota del mercado, tiene alrededor de un 80% del mercado. Y como les comentaba ahorita, Linux tiene un 1% del mercado en lo que es escritorio. Entonces, cuando hablamos de escritorio, estamos hablando del sistema operativo que utilizamos en nuestro computador personal o en nuestro portátil, que básicamente es allí donde Linux, digamos que no ha podido ser tan fuerte, a pesar de que ha hecho grandes esfuerzos como los que ha hecho, por ejemplo, la distribución Ubuntu, que incluso durante unos años estuvo regalando CDs que permitían instalar el sistema para probarlo, no solamente tenía que ingresar. Hace un tiempo ya no era posible, no sé si actualmente todavía o lo hayan retomado, pero pues simplemente uno podía pedir 20, 30 CDs del sistema operativo y les llegaban a la casa sin ningún costo. En mis tiempos de universidad yo solía pedir estos CDs y se los regalaba a mis compañeros porque básicamente yo era una de las poquitas personas que utilizaba el sistema operativo en la universidad y pues yo quería como compartir esa herramienta que había encontrado que me parecía súper chévere. Hoy en día muchos de mis compañeros trabajan con Linux, incluso hay unos que ya son profesores de Linux y todo, y pues nos acordamos del tema y nos parece chévere, porque en ese momento, pues para ellos era había como un tabú de que utilizar Linux era sumamente difícil, incluso las primeras distribuciones de Linux eran sumamente difíciles de configurar y eso se convirtió en un mito. Las personas creían que eso era siempre así, que iba a ser difícil, pero fue un tema que fue solucionándose, incluso hoy es sumamente sencillo de utilizar. Sin embargo, hay una parte donde Linux sí tiene un dominio total del mercado, o básicamente un altísimo porcentaje del mercado, y es en los teléfonos móviles. Aquí hablamos de Linux únicamente como kernel, no hablamos de Linux como las distribuciones completas GNU Linux con todo este software libre, sino que hablamos de Linux como el kernel, que es la base del sistema, que a su vez es la base del sistema Android. Entonces, cuando estamos hablando de Android, estamos hablando de alguna manera como si fuera una distribución de Linux que se creó a partir de este kernel. Eh, si alguna vez de pronto han tenido la experiencia de necesitar rootear un teléfono Android, se darán cuenta o se habrán dado cuenta que los comandos y la línea sobre la que yo administro el sistema pues es supremamente similar a la de un Linux y es por eso, porque el kernel es el mismo en el fondo, digamos que la base sigue siendo la misma. Entonces se considera por estas características que Android es un sistema operativo más que está basado en Linux, así como muchos otros que vamos a ver ahora más adelante. Entonces, en este tema sí fue donde tuvo mucho éxito, aparte de lo que es en usuario final, tuvo mucho éxito Linux justamente por medio de lo que era Android. A nivel de servidores, sí tenemos el dato de que Linux siempre ha sido dominante en el mercado, por lo que les comentaba ahorita, son sistemas que son muy estables, muy personalizables y aparte no tienen un costo más allá de lo que es el tema de soporte técnico y todo eso. Entonces, normalmente lo que hacen las compañías es que utilizan este tipo de sistemas y el personal que está capacitado, pues de una vez hace toda la gestión. Hoy es muy común con las instancias de lo que son nube, de lo que es AWS, por ejemplo, de lo que es Google Cloud, que utilicen instancias de Linux. ¿Por qué? Porque una instancia de Linux siempre es más económica que una instancia de Windows, justamente por lo que son los precios de licenciamiento y todo esto. Entonces, eso de alguna manera afecta mucho. Incluso hay un dato que es muy interesante y es que Microsoft utiliza servidores Linux para la nube de Azure que ellos tienen y es justamente por esto, porque es más estable y porque tiene unas cuotas digamos, de costo-beneficio mucho más interesantes que las de su propio sistema operativo. Entonces es muy interesante ver en servidores y el 64% de lo que encontramos va a ser Linux y por eso cada vez que acá ya comenzamos como a integrar otro tipo de áreas, por ejemplo, desarrollo web, cuando una persona hace un desarrollo, pues el desarrollo lo puede hacer en cualquier sistema operativo, pero al momento de subirlo a producción es muy probable que se encuentren con un servidor que está en Linux
sobre el cual puede estar corriendo una aplicación, por ejemplo, como Apache, que también es software libre. Entonces son cosas que comienzan a integrarse muy bien. Entonces es súper interesante ver esto. Finalmente, cuando uno está trabajando de desarrollo, pero va a hacer un paso a producción, pues nos encontramos con que de todas maneras nos toca hacer uso de sistemas operativos Linux. Posteriormente a eso, pues nos encontramos con que el, el mantenimiento como tal de ese servidor, pues también va a requerir conocimientos que cada vez son más avanzados. Si yo necesito realizar tareas programadas, si yo necesito ya comenzar a hacer copias de seguridad, si yo necesito comenzar a gestionar seguridad y accesos a ese servidor, pues voy a comenzar a tener que aumentar mis niveles en cuanto a los conocimientos de Linux. Entonces, aun cuando seamos desarrolladores, también el sistema operativo Linux, pues de alguna manera en algún momento nos va a tener que pegar de alguna manera, como lo decimos coloquialmente. Entonces, hay un mito acá, y es que GNU Linux no es un sistema popular, y es una creencia que se ha dado básicamente porque a nivel de escritorio efectivamente muy pocas personas lo usan. Sin embargo, Linux es tan popular que en lo que es teléfonos móviles, servidores y muchos otros dispositivos, sí tienen, si no el liderato, al menos una cuota muy alta del mercado. Un ejemplo muy interesante es que la PlayStation 3 funcionaba en un sistema operativo Linux. También podemos encontrar que lo que es la Nintendo Switch hoy en día, hay personas que le están instalando Linux para jugar en la Nintendo Switch a otras cosas. Entonces, mediante una serie de personalización que se le hace a las consolas, también muchas personas instalan esto. Y ahora más adelante, pues vamos a ver otro tipo de dispositivos que también pueden tener Linux. En cuanto a la salida laboral para conocedores o para personas con habilidades en sistemas operativos Linux, como pueden ver en la imagen, ahorita haciendo una búsqueda muy sencilla, en Colombia salieron 335 vacantes que eran específicamente para Linux, sin contar aquellas vacantes que son relacionadas. ¿Cuáles pueden ser relacionadas? Vacantes, por ejemplo, de seguridad informática, de hacking, están directamente relacionadas con Linux, y también hay un muy buen número de vacantes, y los salarios que estamos viendo en este momento pues están en un rango salarial de los 5 o 6 millones de pesos dependiendo el tipo de experiencia que se tiene. Acá estamos hablando prácticamente de una persona que estaría en un nivel 1 de certificación. Hay 3 niveles de la certificación de Linux. Básicamente vamos desde lo que es el Linux básico hasta lo que es todo el tema de virtualización. Entonces ya si se requieren perfiles, por ejemplo, de personas que van a realizar procesos de virtualización mediante Linux, seguramente las asignaciones salariales van a ser muchísimo más altas. Y a nivel mundial, pues encontramos solamente con la palabra Linux cerca de 250.000 vacantes. Estaba revisando porque me pareció muy interesante. Las asignaciones salariales hay algunas que son muy altas dependiendo del país. Y pues esto es muy interesante porque seguramente la cantidad de personas que pueden aspirar a estas vacantes son muy pocas. ¿Y eso cómo lo puede uno saber? Si uno es ingeniero de sistemas o ingeniero de software, la pregunta clave es de 10 de mis compañeros o de mis amigos ingenieros, ¿cuántos saben manejar un sistema operativo Linux? Y ahí seguramente vamos a tener un porcentaje muy bajo. Eso significa que hay una carencia grande de personas con conocimientos en Linux, y estas necesidades de mercado van creciendo a medida que la nube se va haciendo cada vez más y más fuerte, cada vez que las empresas van migrando más y más en su transformación digital hacia esa nube. Entonces ahorita las personas y las empresas están optando ya por tener máquinas virtuales, y se dan cuenta que las máquinas virtuales, las instancias en estas nubes, pues son más económicas cuando utilizamos sistemas operativos Linux, aparte de que son más eficientes y son más personalizables y todo. Entonces, es muy interesante a nivel a nivel laboral. Uno se encuentra cosas que son muy chéveres. Hay proyectos que pueden ir desde la domótica. La domótica, por ejemplo, no, ya prácticamente está siendo reemplazada por el Internet de las cosas, y el Internet de las cosas en su gran mayoría también está relacionado con Linux. Si ustedes alguna vez han conocido o han probado una Raspberry,
que se utilizaba mucho por los temas de domótica, pues también se darán cuenta que estos dispositivos utilizaban sistemas operativos Linux para su funcionamiento. Entonces, al final casi que todo está convergiendo en los sistemas operativos Linux, ya que es como lo más parametrizable, lo más fácil de integrar con hardware y con otros dispositivos. Entonces, la salida laboral cada vez va siendo más amplia y entre más rápido se capacita uno, más rápido obtiene la experiencia a medida que va creciendo el mercado. Ahora, esto nos da otro mito. Muchas personas piensan que Linux, GNU Linux, es única y exclusivamente para personas como lo decimos nosotros, personas gomosas, personas que les gusta simplemente como cacharrear, o para profesores o para entornos académicos. Realmente el área corporativa, el área a nivel industrial donde se utiliza Linux es muy grande y eso nos permite a nosotros tener una buena cantidad de oportunidades laborales como tal. Entonces, uno de los grandes ejemplos, como les he venido diciendo ahorita, es el tema de la seguridad informática, donde básicamente desde la parte técnica, desde la parte ética, el hacking, es totalmente necesario que yo tenga conocimientos en Linux, porque si no, básicamente no voy a poder realizar mi trabajo. Empresas que utilizan Linux a día de hoy, tenemos empresas importantes como la NASA, como Facebook, como YouTube, como el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, como Google. Android básicamente es un Linux Wikipedia y pues lo que sonaba incluso para muchas personas puede sonar un poco gracioso, el propio Microsoft utiliza Linux. Entonces, aquí vemos que definitivamente Linux es un sistema que es muy fuerte a nivel corporativo, aunque tenga su debilidad a nivel de escritorio, a nivel de usuario final, pero a nivel corporativo es un sistema muy fuerte. Es tan fuerte que no sé si de pronto a alguno de ustedes les ha pasado, al estar en un avión, por ejemplo aquí en Avianca pasa mucho, cuando el avión está como reiniciando sus sistemas o está haciendo algunas, digamos, algunas maniobras, por decirlo de alguna manera, antes del despegue, que reinician algunos sistemas y todo, muchas veces podemos ver el GNU Linux que se está cargando en el sistema de entretenimiento del avión. Entonces, es muy usado en muchas cosas que de pronto nosotros pasamos de manera desapercibida, pero que está ahí siempre de alguna manera acompañándonos en todo tipo de dispositivos. Un ejemplo muy interesante de la estabilidad que nos presenta Linux es que el Gran Colisionador de Hadrones, que es un proyecto físico importantísimo y multimillonario, está funcionando con Linux también. Entonces, pues es súper interesante ver que una inversión de esta magnitud está apalancada en un sistema operativo como Linux, en un sistema operativo libre. Entonces, esto digamos que nos ayuda a entender un poco la dimensión y las capacidades que tiene el sistema operativo como tal. Eso nos da otro de los mitos y es de que Linux es un sistema operativo solamente para entidades de bajo presupuesto. Muchas empresas incluso tienden incluso a ser empresas pequeñas que piensan que el sistema operativo Linux es solamente para aquellos que no tienen con qué pagar la licencia de un Windows. Pero normalmente lo piensan de esa manera porque están más enfocados o tienen su visión más puesta en lo que son el usuario final, lo que son los sistemas de desktop, pero no como los servidores como tal. Cuando ya se encuentran con estos escenarios de servidores y que ya tienen que implementar este tipo de soluciones, se dan cuenta que efectivamente Linux es prácticamente la mejor opción que podemos encontrar. Un dato que es muy interesante y que encontraba esta semana mientras realizaba algunas investigaciones es que el top 100 de los usuarios de la nube de Microsoft de Azure tienen sus instancias en Linux, el top 100. Es decir, que es tan fuerte que aún dentro de la propia nube de Microsoft sigue siendo el más popular a nivel de servidores, lo que me parece que es demasiado diciente de para dónde vamos con este sistema operativo y de lo necesario que es que tengamos habilidades en él para que esto nos ayude a ampliar nuestro currículum profesional como tal.
GNU Linux lo encontramos, digamos que en todas partes. Podemos ver desde neveras, aunque parezca hasta chistoso, pero hay hasta neveras que ya vienen con Linux, lavadoras, hornos de microondas, vehículos, televisores, muchos televisores de los que ustedes conocen que vienen con un sistema operativo propio de los televisores, por ejemplo los de LG, son sistemas operativos que están basados en Linux como tal. Entonces, podemos ver una gran cantidad y variedad de dispositivos que vienen con este sistema operativo de base. Por ejemplo, algunos dispositivos de red también vienen con el sistema operativo ya Linux de base y, y pues encontramos que casi todo lo que estamos viendo hoy en día en el mercado está viniendo ya con este kernel que nos permite toda esta integración con el hardware que se va desarrollando. Entonces, de alguna manera, Internet de las Cosas nos está diciendo que Linux ahorita está por todas partes y seguramente todas estas empresas que están realizando estos desarrollos y que están implementando este sistema operativo, pues también necesitan profesionales que sepan del sistema operativo para que lo puedan integrar o administrar dentro de todas estas plataformas. Entonces, seguramente todo esto en algún momento comenzará a crecer. Van a tener funcionalidades más amplias que las que tienen hoy en día, de pronto conectividad en línea con estos dispositivos. ¿Y por qué no podríamos decir que tengamos una posibilidad de administrar hasta la nevera por Internet haciendo uso de una línea de comandos de Linux o algo así? Digamos que si no es que ya es posible hacerlo, seguramente es algo que esté cerca de realizarse. Entonces es súper importante y es súper interesante cómo lo que es Linux, que es un sistema operativo que para todos ha pasado de alguna manera desapercibido y que pensábamos que era un sistema con poca proyección o que era un sistema que nadie utilizaba, que simplemente era para algunos geeks que estaban en la universidad o que estaban por allí en sus casas cacharreando, pero vemos que definitivamente el sistema operativo ha dado pasos gigantes en el mercado en todo tipo de circunstancias. Entonces es muy interesante y es muy apasionante ver esto y poder hacer parte de todo esto y conocer un poco más a profundidad cómo funciona el sistema, aprender a manejarlo y darse cuenta que al final de cuentas es simplemente de pronto una barrera que nos hemos creado, porque el sistema, aunque tiene su curva de aprendizaje, no es tampoco algo que sea tan complejo como para que no podamos nosotros mismos realizar incluso hasta nuestras propias distribuciones. Hay Linux que uno puede instalar en su máquina, hay algo que se llama Linux from Scratch, donde yo puedo simplemente comenzar a crear un sistema operativo para mí solito, que es donde va adecuado a todas mis necesidades. Entonces yo comienzo a elegir componente por componente del sistema operativo yo qué quiero tener y qué quiero instalar, para al final tener un sistema operativo totalmente adaptado a mí, donde no me sobra absolutamente nada. Y eso pues digamos que tiene unas implicaciones muy interesantes a nivel de almacenamiento, de procesamiento, de todo ese tipo de características técnicas que tiene la máquina. Entonces es bien chévere que podamos conocer y que podamos ir ahondando un poco más en este sistema que es súper interesante, que es muy apasionante y también hay unas comunidades muy chéveres a las que nos podemos integrar y el tema colaborativo, donde podríamos incluso participar y ayudar en ciertos proyectos libres y también aportar un granito de arena en estos proyectos. Me pregunta Alejandro que si este curso sería ideal para empezar en el mundo de Linux o existen cursos más simples. Yo creería que este curso es ideal porque vamos a empezar desde lo más básico, vamos a empezar desde incluso hasta desde la instalación y vamos a pasar por el manejo básico y todo y seguramente vamos a llegar a un punto intermedio o avanzado de acuerdo, digamos, a cada persona, porque esto tiene una cuota también de autoaprendizaje y hay algunas personas que lo ven tan interesante que finalmente dicen, bueno, avancemos por otros lados mientras vamos haciendo el curso y finalmente incluso pueden salir con un nivel muy interesante de Linux. Ahora, ¿qué es verdadero? La formación con GNU Linux puede llegar a ser un factor diferenciador entre los profesionales informáticos. Mm, yo les pongo un caso muy simple. Yo tengo dos desarrolladores de aplicaciones web, por ejemplo. Uno de esos dos desarrolladores sabe Linux y el otro no. Ambos son muy buenos desarrolladores.
Si yo tengo en cuenta el momento y tengo en cuenta que mi infraestructura está en Linux y al momento de poner las aplicaciones en producción y de dar esos pasos a producción, voy a necesitar personas que sepan Linux, seguramente este va a ser el factor diferenciador entre ambos profesionales para yo elegir uno de los dos si tengo que contratar solo a uno de ellos. Porque el otro, aunque sea muy bueno, pues digamos que su labor terminaría en el proceso de desarrollo y si la empresa requiere que esta persona también haga parte de los procesos de paso a producción o se pueda incluso de manera proactiva proponer cosas nuevas de los pasos a producción, pues sería súper interesante. Entonces, sí, con toda seguridad ese sería un factor diferenciador en el cual podríamos estar sobresaliendo con un perfil que tenga iguales capacidades, incluso con una persona que tenga un poco más de experiencia, pero nosotros tendríamos un valor agregado muy alto frente a otro perfil similar. Distribuciones como recomendadas para programación. Yo desarrollo en Laravel con PHP y yo utilizo Linux Mint como escritorio, como sistema operativo de escritorio, tanto en el computador portátil como en el de mesa. Y la verdad es que a mí me va de maravilla. ¿Por qué? Porque si yo necesito, por ejemplo, lanzar un comando por Composer, yo necesito instalar una dependencia del PHP o necesito, todo lo tengo muy a la mano. Es supremamente sencillo. Eh, Básicamente yo simplemente cuando instalé el sistema operativo me fui a Synaptic, que es como una especie de repositorio de software, donde yo le digo necesito que me instales PHP, que me instale MySQL, que me instale ciertas cosas, y él me instala todo y ya el computador queda listo para empezar a desarrollar. Entonces, por ejemplo, para personas que desarrollen PHP, que desarrollen Python, que desarrollen este tipo de sistemas, definitivamente desde Linux es muchísimo más sencillo, porque prácticamente muchos de las necesidades y dependencias que va a tener ya vienen propias en el sistema operativo como tal. No sé qué otras preguntas podamos tener respecto a esto, pues esto es como a grandes rasgos lo que les quería contar sobre Linux. También les quería hablar un poco de mi experiencia como tal, ya saliéndome un poco del tema general como tal, sino yéndome a mi propio caso. Yo comencé con Linux hace más o menos como por allá en el 2004. En ese momento se utilizaba mucho Windows XP y yo estaba comenzando con todo el tema de seguridad informática. Este tema de seguridad informática, inicialmente yo cacharreaba con algunos programitas y con algunas cosas, pero digamos que no lograba trascender mucho en lo que estaba tratando de aprender. En algún momento asistí a un congreso de hackers, específicamente en la Universidad de Manizales, hace como unos, no sé, en el 2007 creo que fue, y allí me encontré con otras personas que tenían esas mismas aficiones de seguridad informática. La sorpresa que me llevé es que todos, en su totalidad, utilizaban sistema operativo Linux. En ese entonces había una distribución que se llamaba Backtrack, que es la predecesora de Kali Linux, y comencé como a ver que todos utilizaban eso y hacían cosas súper interesantes que yo ni siquiera tenía idea que se podían hacer. Entonces, pues lo primero que hice fue llegar a mi casa y descargarme la distribución de Backtrack, que en ese momento estaba en la 2, e instalarla en mi sistema operativo. Backtrack no estaba como hoy en día lo hace Kali Linux, basada en un sistema un poco más sencillo de manejar como Debian, sino que estaba basado en Slackware, que es otra distribución que es un poquito más, digamos, más técnica, menos para usuario final, y la administración de este era mucho más compleja. Entonces allí aprendí mucho sobre cómo se manejaba el sistema operativo como tal, y eso me permitió que cuando ya tomé un sistema como Ubuntu, como Debian, como Linux Mint, pues digamos que ya tener unas habilidades muy interesantes de base para poder comenzar a generar nuevas habilidades para mi profesión como tal. ¿Qué tipo de máquina portátil o PC es necesaria para empezar con Linux? Ni siquiera es necesario un tipo de máquina como tal, ni siquiera es necesario que te instales Linux de entrada como para no hacer tan fuerte esa,
ese paso, ese paso de un sistema a otro. Muchas personas empiezan hoy en día creándose una maquinita virtual con un VirtualBox o con un VMware y sobre esta comienzan a trabajar y aprender un poco del sistema operativo. Ya posteriormente, cuando ya le toman un poco más de confianza y ya comienzan a entender un poco que es un sistema operativo súper chévere, pues hacen lo que hacemos muchas personas. Yo hoy en día todavía, aunque utilizo Linux como mi sistema principal, yo tengo algo que se llama un dual boot, y es que cuando enciendo el computador, él me permite escoger cuál de los dos sistemas deseo entrar, si Windows o Linux. ¿Por qué sostengo yo el Dual Boot? Porque hay ciertas cosas que muchas veces necesito de Windows. Por ejemplo, llegar donde un cliente que necesite validar o ingresarme la máquina en un directorio activo. Entonces, pues es mucho más fácil hacerlo con Windows para no decirle al cliente, agrégame un Linux al directorio activo, que aunque se puede hacer, tiene un nivel de complejidad un poco más alto. Pero entonces, muchas de esas necesidades pues pueden ser cubiertas con el Windows. Incluso también pues a nivel familiar, por ejemplo, mi hijo se entiende más fácil con un sistema Windows porque es el que le enseñan en el colegio. Entonces, pues cuando él necesita trabajar, pues trabaja desde Windows. Entonces, por eso tengo como los dos sistemas operativos disponibles. Aunque normalmente el 90-95% del tiempo los computadores están en Linux. ¿Qué es cierto tiene que los sistemas operativos trabajan mejor los Linux trabajan mejor con AMD? Básicamente, Linux tiene un manejo mucho más eficiente tanto de procesamiento como de memoria, incluso en muchos casos hasta de la batería. Cuando hablamos de portátiles, en algunos casos la batería dura mucho más en Linux que en Windows, y eso hace que el sistema operativo saque mucho más provecho del mismo. Desde la parte desde el punto de los procesadores, eh, el sistema, el kernel de Linux es mucho más eficiente al momento de hacer el manejo de los núcleos y todo. Eso se traduce en que tiene un mejor aprovechamiento del mismo y hace que al mismo tiempo pues, te genere una sensación de trabajo mucho más rápida y más eficiente. Un, un ejemplo muy claro, un ejemplo muy interesante y que puedes hacerlo, por ejemplo, tú mismo en la casa, es instalar un Linux en un computador viejito, una distribución que puedes seleccionar una que no sea tan nueva como para que no te quede muy cargado el sistema, pero vas a notar que cuando lo instalas y prendes el computador, el tiempo que se demora en encender el sistema operativo es muchísimo más rápido que el que se demora en un sistema operativo, por ejemplo, como Windows. Eh, Incluso al punto de que uno puede utilizar un Linux hoy en día en un disco duro normal y la velocidad de carga, pues digamos que no se ve tan afectada cuando iniciamos el sistema. Mientras que en un sistema Windows hoy en día, un disco duro normal, pues no es tan recomendado porque se demora mucho, por lo que la gente ya está optando por los discos duros de estado sólido para poder como sopesar de alguna manera los tiempos que se demora en cargar un sistema operativo Windows, por ejemplo. Entonces es interesante que cuando lo hacemos con un sistema operativo Linux, ese tiempo de carga inicial del sistema operativo no se ve tan reflejado como si se ve con otros sistemas. Conoce en el sector de las telecomunicaciones, pues digamos que dependiendo el área de las telecomunicaciones. Por ejemplo, a nivel de las redes, Linux es muy utilizado para un tema de firewall. Eh, Linux tiene un firewall que funciona a nivel de kernel, que digamos que es una opción supremamente viable versus los que son firewall de fabricantes como Fortinet y todo esto. ¿Por qué es muy viable? Porque al ser un sistema operativo libre y gratuito, pues simplemente necesitamos de alguien que tenga el conocimiento en este tipo de cosas y nos permite de alguna manera gestionar lo que son redes y todo ese tipo de cosas de una manera mucho más económica, hablando en términos financieros, pero pues requerimos obviamente un poco más de conocimiento. A nivel de telecomunicaciones como tal, eh, creo que hay algunos proyectos, incluso hay una distribución que se llama Wi-Fi Slacks, que maneja mucho todo lo que es la conectividad inalámbrica desde sistemas operativos Linux. Supongo yo que también debe haber algo así como para comunicaciones móviles y todo eso, pero
he visto también proyectos que funcionan con redes 3G, con GSM y todo, que se hacen desde lo que son las Raspberry, que hay proyectos que están orientados a eso y que incluso se utilizan en seguridad informática, por ejemplo, para hacer suplantación de estos puntos de acceso. Entonces también seguramente tiene que haber dispositivos que están hechos para el funcionamiento normal de este tipo de comunicaciones. ¿Qué distribución vamos a ver en el diplomado? Bueno, acá vamos a trabajar CentOS y vamos a trabajar seguramente también un Debian, como para tener lo que son las dos ramas principales, porque de lo que es CentOS y Debian, manejando esos dos sistemas operativos, vamos a manejar una gran cantidad de distribuciones. Las más importantes siempre están relacionadas con estos dos sistemas operativos. Sin embargo, con que tú manejes una, aunque manejes CentOS o manejes Debian, por ejemplo, ya puedes manejar la otra. Lo que cambia ya van a ser, por ejemplo, los tipos de archivos, por ejemplo, para instalar. En Debian vamos a tener, por ejemplo, los archivos .deb y en CentOS pues vamos a tener los RPM, creo que es que se llaman, no me acuerdo muy bien en este momento. Pero pues digamos que lo que cambia no es mucho. Al final de cuentas estas cosas ya se han vuelto transparentes por los sistemas de repositorios de software que tienen. De resto, la forma en que se ejecutan comandos, que se listan directorios, que se dan permisos, todo esto sigue siendo igual. Cambian algunos detalles que están relacionados con el kernel, pero digamos que si uno sabe manejar uno de los dos sistemas, con toda seguridad puede manejar el otro. ¿Qué uso para tener los dos sistemas operativos instalados? Es súper sencillo. El proceso es muy sencillo. Uno primero instala Windows para que Windows haga todo su proceso de despliegue en el disco duro. Luego, con una distribución de Linux, se hace una partición pequeñita para lo que es el sistema operativo Linux. Yo normalmente hago unos 80, 100 gigas para no ocupar mucho espacio del disco de Windows. Y cuando hago la instalación, él me instala algo que se llama un group. Y el group lo que hace es generar el arranque para ambos sistemas. Entonces él te saca un listado donde dice si quieres iniciar con uno o con otro. Para ello, pues digamos que ya entraríamos a una serie de cosas que son más técnicas, pero pues ya depende también, por ejemplo, del gestor de arranque en el disco duro y todo eso, que eso pues ya lo veríamos en el curso, que de qué manera podemos configurar esto. Pero pues digamos que no es un proceso difícil, es un proceso que puede tardar alrededor de una hora y media, y pues es más por lo que se demora instalando que realmente por lo que toque hacer diferente allí de una instalación unitaria. Las prácticas en el diplomado las vamos a hacer en la nube. Digamos que acá tenemos acceso a unas plataformas que nos van a permitir hacer los laboratorios en nube, pero también es recomendable que te instales una máquina virtual para que puedas hacer otras prácticas adicionales en casa o para que puedas cacharrear, como decimos nosotros coloquialmente, y puedas comenzar a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, si hay una persona que tiene buenas habilidades en programación, por decirlo de alguna manera, un lenguaje de programación que se llama Bash, que permite hacer procesos automatizados en estos sistemas operativos Linux. No sé si de pronto han escuchado de algo que está muy de moda, que es el DevOps, que es la combinación de desarrollo y operaciones y automatización de procesos, donde saber y tener conocimientos de Linux es sumamente importante, porque muchas de esas automatizaciones se hacen justamente por medio de scripts que en Windows los hacen en PowerShell o en Linux se hacen en Bash, pero pues de todas maneras es súper interesante porque muchas de las empresas al tener sus servidores en Linux pues pueden hacer esta automatización de procesos mediante sistemas o mediante scripts que son en Bash o en Python. La información del diplomado, Catherine te puede colaborar un poco con eso. Creo que en el chat ya está respondiendo un poco a la pregunta, pero puedes escribir y seguramente te van a dar un poco más de información. La idea es que el curso se va a hacer de manera muy práctica. Esto es un tema que es muy práctico y que se aprende de alguna manera haciendo. No es un curso que sea tan complejo. Yo los invito y les recomiendo que hagan el curso porque hay una barrera entre la dificultad que tiene aprender un sistema operativo Linux
y lo que realmente la gente siente que es difícil aprender Linux. Las personas tienden a aumentar el nivel de dificultad, pero realmente no es un sistema tan difícil de aprender. Muchas personas incluso alguna vez, si de pronto llevan muchos años trabajando con informática, de pronto alguna vez iniciaron un CMD de Windows y por allá hacían un dir o hacían un mkdir para crear una carpeta y ese tipo de cosas, pues digamos que hacer eso en Linux es prácticamente igual, sino es que es mucho más sencillo hacer los procesos. El contenido para qué certificación de Linux sirve, pues básicamente llegaríamos hasta nivel 2 o un poquito más de la certificación LPI. Entonces, pues yo creería que con los contenidos que vamos a dar, incluso yo les puedo regalar muchísimo contenido dentro del curso para que de pronto puedan acceder ya a una certificación un poco más avanzada. Lo que pasa es que ya el nivel 3 pues está más orientado a todo lo que es virtualización, entonces pues requieres también conocimientos mucho más fuertes de lo que son temas de nube y todo este tipo de cosas, pero pues también con mucho gusto les puedo compartir información sobre ello. Libro, material de estudio que pueda recomendar. Yo recomendaría mucho inicialmente, si tienen la posibilidad, por ejemplo, de acceder al curso, hacerlo, porque pues allí vamos a tener no solamente el material, sino que también podemos tener todo lo que es el tema práctico guiado. Y pues la verdad, mm, yo creería que en lo que son videos en YouTube como tal, nos encontramos una cantidad de información muy interesante. Lo que pasa es que lo difícil de tanta información que hay, cuando yo empecé con esto, pues había poca información y era más sencillo estructurarla, pero hoy hay un bombardeo tan grande de información que es difícil estructurar como el inicio. Sin embargo, pues digamos que podemos encontrar información muy interesante. Lo primero que debemos aprender básicamente es todo el funcionamiento del sistema operativo, los temas más básicos, por ejemplo, el manejo de consola y todo este tipo de cosas. Pero como te digo, es mucho más interesante que lo podamos hacer dentro de un curso guiado para que puedas ir por un camino un poco más sencillo y cuando ya tengas unos conocimientos básicos, pues ya tengas la forma de entender cómo estructurar todos los conocimientos alrededor del sistema operativo. José, muchas gracias por este tiempo, gracias a todas las personas que también nos han acompañado en casi esta hora y 4 minutos que llevamos. Es un placer para nosotros contar con la presencia de ustedes acá en nuestro webinar.